te demuestro con datos por qué se encarecerá, se pondrá más difícil la vida, aumentará la pobreza en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro, de acuerdo con cifras de la CEPAL. Bueno, básicamente, ¿qué ha dicho la CEPAL? Sacó un estudio muy interesante donde muestra que Colombia en este año 2022 va a ser el país donde va a crecer más la pobreza en toda América Latina. Y básicamente tenemos los siguientes datos. Quiero compartirles un momentico pantalla. Aquí, las proyecciones de la CEPAL para 2022. Básicamente, esta imagen es de la República, hay que dar créditos. Básicamente, aquí tenemos el año 2021 frente a los escenarios posibles para el año 2022, este año. Aquí podemos ver que Colombia es el primer lugar, lastimosamente, en las cifras de la pobreza, en un 36,3% para 2021, de acuerdo con la CEPAL, estaba la pobreza. El DANE da otras cifras. Pero básicamente es por cuestiones metodológicas. Pero básicamente, en el peor escenario posible, Colombia pasaría de un 36,3% de pobreza a cerrar este año con un 39,2%. Y en este escenario es donde Colombia tendría el peor crecimiento de la pobreza o el mayor, depende de cómo se vea, obviamente es algo negativo para el año 2022. ¿Qué también tenemos de las cifras de la CEPAL? El histórico de la pobreza. Aquí tenemos la pobreza extrema y la pobreza en lo que es Latinoamérica y en unos años. Aquí vemos para el año 2021 que la pobreza estaba en 13,8% y en el peor escenario subiría en promedio al 14,9%, la pobreza extrema. Mientras que la pobreza, digamos, normal, pasaría de un 32,1% a un 33,7% en promedio en América Latina. El tema es que aquí en Colombia, en este escenario, cuando en América Latina el promedio es del 33,7%, Colombia estaría en el 39,2%. Es bastante alto, un incremento de 2,9 puntos porcentuales frente a 2021. Bien, básicamente, ¿por qué se da esto? ¿Cuáles son las causas reales de este aumento de la pobreza en general? Primero, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido algo bastante fuerte. Hemos visto incrementos en la inflación que afectan muchísimo y también el poco crecimiento económico agrava pues todo este tema de la situación. Y aquí es donde hay que detenerse un momento a pensar, y es que aunque no tenemos ahorita cifras para el 2023, sí sabemos, o hay algunas proyecciones que no son de la CEPAL, donde nos indican que la inflación estaría alta, inclusive al finalizar 2023, y ya el Banco de la República respecto al crecimiento económico ha bajado de nuevo el tema de las expectativas de crecimiento. Recordemos que hace unos meses decían que en 2023 el crecimiento económico iba a ser del 2,2% y actualmente está el presupuestado proyectado en 0,5%, o sea, prácticamente no va a crecer la economía en Colombia. De acuerdo con cifras del DANE, para 2021, y esto es lo que les decía, que hay un cambio en la metodología, y es que para 2021 la pobreza ya estaba en el 39,8% y la pobreza extrema en el 19,2%. Bueno, básicamente tenemos eso. Por otro lado, también tenemos que este resultado de estos incrementos en el tema de la pobreza en Colombia, pues es un reflejo fidedigno de cómo se ha encarecido el alimento, la comida. Y pues tiene de pronto que ver un poquito también, o está relacionado con lo que vamos a hablar en el siguiente tema, y es el tema de los impuestos saludables al tema de lo que es la comida, que incluso el ministro de Hacienda ha reconocido que va a afectar la inflación. Ellos tienen unas cifras y demás, pero bueno. Y recordar como último dato para cerrar este tema de la pobreza, y es que en Latinoamérica hay 86,4 millones de seres humanos que tienen en riesgo su seguridad alimentaria. Y con estos datos
A ese número de 86 millones se le sumaría 7.800.000 personas que quedarían en riesgo para final de 2022. Ahora, ¿en cuánto va a quedar todo este tema del mecato dentro con las afectaciones de la reforma tributaria? Si quieres ver este video, no olvides suscribirte o seguirme en esta página, en este canal, porque en unas horas estará completamente subido. No te lo puedes perder.